Muy bien. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Esbeidi, soy licenciada en psicología y esta ocasión vamos a tomar este tema que se me hace pues muy importante, muy interesante por toda esta situación que se ha venido dando con la educación actual, ¿no? Ya habíamos, ya se había visto precisamente que algo iba a pasar, que de cierta manera iba a repercutir esta parte o esta situación de la pandemia. Entonces, yo creo que es muy importante el darnos cuenta a qué nos estamos enfrentando en este tiempo de pandemia, ¿sale? Entonces, bien, tenemos prácticamente el tema, ¿no? Que es retos de, de los padres de familia en tiempos de pandemia. Y es importante el darnos cuenta de cuál es el contexto en el que estamos viviendo actualmente. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que sucedió algo, ¿no? Nosotros salimos de la norma, de lo normal, empezamos a vivir en un mundo, en un momento donde no se sabía qué iba a pasar, que empezamos a entrar en crisis, pensamos muchos de nosotros que iba a ocurrir únicamente por cierto tiempo nada más. Esta parte de la pandemia, ¿no? Que iba a pasar por cierto tiempo, que iba a pasar a lo mejor en un mes, toda esta situación, o sea, no sabíamos lo que pasaría. Entonces, cuando el bimestre pasado, el semestre pasado, empezamos a darnos cuenta que teníamos que obligarnos a trabajar de una manera rápida, contundente, para que los estudiantes no se quedaran sin clases, para poder cerrar estos temas importantes, pues entonces se empezaron a generar pues estrategias, ¿no? Por parte de las instituciones educativas para poder empezar a trabajar con esos alumnos, ¿no? Entonces, empezaron a meterse a ciertas plataformas para poder enviar las actividades, para poder recibirlas, se daban ciertos tiempos abiertos, no había ningún problema con esto. Al principio como que todo era un poco confuso, pero empezaron a actuar los padres de familia, los alumnos, y se empezó precisamente a fomentar esta parte de seguir con lo estipulado para la escuela, ¿no? Para seguir los temas, para terminar los temas y cerrar un ciclo escolar. ¿Qué pasa cuando estamos en este tiempo de pandemia? Bueno, nos damos cuenta que no nos conocíamos. Nos dimos cuenta que de pronto tuvimos que estar en una casa encerrados, tuvimos que estar en esta casa donde compartíamos con toda esa familia que no, obviamente la conocías porque era tu familia, pero ya nos dimos cuenta que a lo mejor estar demasiado tiempo juntos nos estaba resultando un poco difícil, porque ya estábamos acostumbrados a un cierto tipo de vida, donde si yo soy estudiante salgo de casa, llego a la escuela, convivo con mis amigos, regreso, hago tareas, mis papás llegan tarde, ¿no? De trabajar, etcétera. Y entonces había una convivencia de cierto número de horas, pero en este momento nos damos cuenta, pues que empezábamos a convivir con esa familia que generalmente pues no nos toleraba demasiado, nosotros empezábamos a no tolerar demasiado la convivencia, ¿no? Y entonces se decía muchas ocasiones en la noticia que se había incrementado la violencia intrafamiliar, que obviamente mucha gente había perdido su trabajo, ¿no? Que la economía se estaba viniendo para abajo, la gente obviamente no salía, tenía mucho miedo de que llegaran a contagiarse de esta enfermedad.
empezamos a ver las noticias donde nos decían precisamente que cada vez había más gente que que estaba falleciendo, que se estaba contagiando. Entonces, a final de cuentas, empezó a entrar en nosotros pues un temor, ¿no? Un miedo de qué es lo que iba a pasar. Y la otra parte es que nos empezamos a dar cuenta en este caminar con la familia dentro de la casa, pues que este caminar no era parejo, ¿no? Que en la casa el trabajo no era parejo, que en la casa empezábamos a darnos cuenta a lo mejor, pues que la mamá, la figura materna, pues empezaba o tenía todo el trabajo porque pues atendía a la familia, empezaba a hacer labores domésticas, algunas personas que trabajaban, pues trabajaban también desde clase al principio de la pandemia y actualmente, y nos damos cuenta que el trabajo no es parejo porque no estamos acostumbrados algunos a tener actividades, eh, a realizar actividades dentro del hogar de manera equitativa. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Pues que no hay suficientes recursos, ¿no? El día de hoy nos damos cuenta que evidentemente se tuvo que contratar internet, ¿no? Había gente que a lo mejor no lo tenía, entonces se tuvo que contratar internet, a lo mejor se tenía que buscar la forma de poderse conectar a través del celular, de la tableta, de la computadora, etcétera. Y existían personas que para realizar sus trabajos pues tenían un poquito más de complicación porque compartían también con los hermanos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no hay recurso, que no tengo la posibilidad de ir y comprar una computadora ya, ¿no? Y ni nada por el estilo, que no podía a lo mejor tener a la mano todo lo que se necesitaba para que, pues para que se diera esta parte de la educación, de poderte conectar a las clases. Nos dimos cuenta también que no teníamos paciencia, que no tenemos todo el conocimiento y que algunos pues obviamente no sabemos enseñar, ¿no? Algunos padres de familia pues obviamente no saben enseñar, se intoleran, no le entienden o simplemente se desesperan muy rápido, etcétera, y a final de cuentas no se da o no se apoya, fuera de apoyar a lo mejor se fomentaba ahí un ambiente medio desastroso, ¿no? Y también nos damos cuenta, otra parte del contexto que vivimos actualmente, pues es que los hijos toman la medida, ¿no? Nos van tomando la medida y ahorita te voy a explicar por qué. Bien, esto es el contexto. Aparte de eso, darnos cuenta, pues obviamente que la gente, eh, los padres empezaron a darse cuenta que, que, los, que los alumnos o que sus hijos pues, a lo mejor no querían hacer las actividades, ¿no? O que se distraían muy rápido, que no era así como en la escuela que de pronto llegan y se sientan y te ponen atención y demás, o sea, no, eso no era posible. Se empezaron a dar cuenta los papás de eso. Ahora, fíjate que realizamos una encuesta con algunas personas, de hecho fueron 100 personas con las que se les hicieron 3 preguntas con respecto a este tema para que pudiéramos generar un poquito más de información más real y más específica referente a lo que acontecía en este aspecto, ¿no? Y fíjate, hubo una primer pregunta. La primera pregunta decía, ¿cuál es el mayor reto para ti como padre de familia en la educación en línea actual con tus hijos? O sea, ¿cuál es tu mayor reto como padre de familia actualmente? Entonces, cuando se realiza esta encuesta, pues evidentemente salen resultados importantes. La primera dice que aprendan de verdad. Ese es el primer reto y lo más importante, lo que les genera más preocupación a los estudiantes, a los padres de familia, el hecho de que verdaderamente estén aprendiendo.
que verdaderamente lo que se les da de contenido, pues ellos lo retengan y que sea un aprendizaje significativo. Me decían algunas colegas maestras o psicólogas, me decían precisamente esa parte. Entonces, nos damos cuenta que en realidad existe una preocupación muy grande por los papás porque ellos mismos se están dando cuenta que quizá el hijo no está aprendiendo como debería de aprender. Y eso los ha llevado a generar ciertas emociones que ahorita les voy a explicar un poco o les voy a dar un poquito más de contenido referente a esto. Y viene una segunda parte, ¿no? Dice que otro de los retos que consideran los padres de familia es tener todas las herramientas y recursos sin fallas. ¿Por qué? Me comentaban algunas personas, ¿no? Cuando platicaba con ellas o cuando me contestaban estas encuestas me decían, lo que pasa es que no tenemos a veces el internet al 100%, se va constantemente, el alumno está tomando la clase y se va el internet, el alumno está realizando alguna actividad y no lo puede entregar porque se va el internet, existen muchas fallas con respecto a esto, ¿no? Me decía una colega también, híjole, mi problema es que yo tengo 3 hijos y no tengo 3 computadoras, no tengo 3 televisiones, no tengo todo el recurso necesario como para poder hacer que ellos aprendan, ¿no? Que ellos puedan hacer sus actividades al mismo tiempo. Entonces, a esa parte nos referimos con respecto a las herramientas y con respecto a los recursos. Aparte de eso, podemos darnos cuenta, por ejemplo, en algunos casos que he notado específicamente, que de hecho los docentes, algunos docentes que dejan trabajos, pues bueno, no es tanto que den la clase, sino que dejan hacer ejercicios, dejan a lo mejor algunos videos para poder observar 2, 3 videos y hazme estos ejercicios, ¿no? Lo cual desde mi punto de vista a lo mejor no tendría que ser tan correcto, a lo mejor en una ocasión está bien, pero como método de enseñanza yo creo que no es lo correcto al 100%. Entonces, imagínate, me decía una persona, estoy viendo un video, estoy tomando una clase por Zoom y de pronto se me terminan mis datos. He puesto en este mes 2 recargas de tanto y se me terminan los datos simplemente por las puras entradas al Zoom, ajá, por la clase que tomo, o por la clase que tengo que dar, etcétera. Entonces, a esos recursos nos referimos. Viene una tercera parte donde decían las personas, es que se me hace muy difícil combinar mi trabajo con la escuela en línea, o sea, me hace falta tiempo, no puedo. Tengo que salir a trabajar y tengo que dejar a los hijos a cargo a lo mejor de la tía, de la abuelita o del hijo mayor para que me ayuden a que puedan ver, por ejemplo, la televisión y puedan tener su clase y después yo tengo que regresar en la tarde cuando regreso de trabajar y tengo que sentarme a hacer tarea con ellos porque no lo hacen. Ajá, me decían muchas de ellas, no lo hacen, esperan a que yo venga, esperan a que yo regrese para poder hacer la tarea. La mayoría de las personas encuestadas, yo creo que en un 60% aproximadamente fueron mujeres y un 40% son hombres. Y la verdad es que los hombres no comentaron esto, ¿eh? No comentaron esta parte de que, nada, mi reto principal es, o mi problema es que no tengo tiempo, etcétera. La verdad es que no lo es y eso se me hizo interesante tomarlo en cuenta. No hay tiempo, no hay tiempo, no tengo la posibilidad de trabajar y decían las mamás, ¿no? Por ejemplo, algunas de ellas, regreso de trabajar, tengo que dar de comer, tengo que sentarme a hacer la tarea y después tengo que hacer labores domésticas porque no me ayudan. Y ojo con esta situación porque al final vienen un tipo de sugerencias o algunas situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Otro aspecto importante, otro reto para los padres de familia, pues es el exceso de actividades diarias que los docentes o que la institución educativa genera para los alumnos. Ellos comentaban, es que es demasiado, son demasiadas actividades, es muy poco tiempo,
no, ellos no tienen a veces la capacidad de poder terminar de hacer todo, etcétera. Y bueno, yo como docente también me pongo a pensar y digo, híjole, es que a veces son actividades muy sencillas, pero evidentemente no, al no poner atención ni siquiera en cómo las tienen que hacer, pues esto les genera cierto tipo de emociones que les impiden realizar la actividad como debe de ser. Obviamente no existe un orden, no existe una, no sé, una agenda, ¿no? Por ejemplo, para manejar nuestras actividades. Simplemente imagínate que abres tu correo o abres tus mensajes de WhatsApp y de pronto te llega uno y luego otro y luego otro y luego otra actividad y luego de un maestro y luego de otro maestro y luego de otro maestro y tienes grupos de WhatsApp de cada materia o te llegan correos de todas las materias o te tienes que meter al Classroom, ¿no? A buscar las actividades que les han enviado y entonces es demasiado, o sea, son demasiadas actividades, era lo que mencionaban. Otro de los retos a los que se tienen que enfrentar los padres es que ellos dicen que no saben los temas para poder explicarles a sus hijos. Y esto es muy grave. ¿Saben por qué? Porque al decirme los padres que no se saben los temas para explicárselos bien a sus hijos, entonces, ¿a qué nos referimos con esto o qué estamos diciendo con esto? Pues que entonces el docente quizá no está proporcionando, no está dando la clase. Ajá, una cosa es que nosotros subamos información y otra cosa es que nosotros demos una clase donde puede ser explicativa, donde puede existir a lo mejor la participación, donde puedo fomentar que el estudiante abra su mente, empiece a generar ese conocimiento y que yo tenga las actividades para que ellos puedan generar ese conocimiento. Esto es lo que me está dando a entender y estamos hablando de un 11.1% que me está diciendo que les gustaría saber esos temas para explicar bien. ¿No? Y si nos vamos a un, no sé, a un nivel como una preparatoria, por ejemplo, donde se están dando clases como álgebra, química, física, no sé, algunos tipos de materias donde a lo mejor no todos tenemos el suficiente conocimiento, pues obviamente empiezan a generarse un cúmulo de emociones, empiezan a generarse disgustos, etcétera, por este tipo de situaciones, ¿no? Y obviamente, pues aquí nos dan a entender que, como dicen muchos memes, ¿no? O mucha información que hemos visto en redes sociales, que el papá se convirtió en docente, ¿no? Que el papá se convirtió en maestro. Entonces, yo creo que se refiere un poquito a este tema. Y bueno, después viene un corto porcentaje donde nos dice que su reto es pues que quieren hacer que les guste a los hijos trabajar, no quieren trabajar. Ajá, no quieren trabajar, no quieren hacer las cosas. Y es que aquí yo también veo en cierta parte que el padre quisiera obviamente que en ese momento el niño trabajara y se pusiera a hacer todo, ¿no? O sea, que en un día terminara todo cuando en realidad no es así. Dentro de una institución educativa hay tiempos, hay descansos, hay momentos en los que se hacen cierto tipo de actividades y hay momentos en los que simplemente la persona tiene que descansar, ¿no? Otro reto que me comentaban era que tienen muchos hijos, ¿no? Una persona decía, es que tengo varios hijos, bueno, no muchos, tengo varios hijos y no sé cómo hacerle, yo me tengo que ir a trabajar, o a veces hay algunas personas que me decían, no trabajo, pero son muchos hijos y yo le doy más tiempo a los más pequeños, ¿no? Porque se supone pues que los más grandes ya deberían de saber. Entonces, en este tenor, pues nos damos cuenta que la atención está dividida, ¿no? Y que el papá piensa que el otro niño ya sabe qué tiene que hacer, pero vive con la angustia de que qué tal si no está haciendo las cosas y qué tal si no está viendo su programa, etcétera. Y de hecho, yo ya me los imagino, o sea, ya me imagino la situación, ¿no? Estás trabajando con uno en un lado y de pronto volteas y le gritas al otro, ¿estás viendo? Estás poniendo atención, estás haciendo la tarea y entonces no estás ni en un lugar ni en otro lugar. Y bueno, imagínate al final del día cómo termina ese padre de familia, ¿no? Cómo terminan sus emociones, cómo termina, cómo se siente al final del día, ¿no? El cansancio emocional, el cansancio físico debe de ser algo verdaderamente tremendo. Y finalmente, otro de los retos es generar disciplina, ¿no? Me decían
algunos encuestados, generar disciplina, porque a final de cuentas, si no se genera disciplina, decían ellos, pues no nos hacen caso, ¿no? Entonces, esto también me ocasiona cierta gracia, no por mala onda, pero me ocasiona cierta gracia porque digo, que no se supone que los que deben de disciplinar son los padres, los que generan más disciplina son los padres, es el padre de familia. O sea que nosotros como institución, claro, obviamente generamos cierta disciplina, pero ellos tendrían que tener el control. De hecho, cuando nosotros estamos en una institución y de pronto el hijo no funciona, de pronto el hijo no cumple, pues inmediatamente se le llama al padre de familia, ¿no? Para que también pues ahí le dé orden a la situación, ¿no? Que para que exista esta clase de arreglo, de arreglo personal, de organización entre el padre y el hijo para que las cosas se den. Y posteriormente que vemos esta parte, pues viene el hecho de darnos cuenta que ya tenemos un contexto donde está toda la familia, donde estuvo toda la familia reunida, junta durante mucho tiempo, y de pronto ahorita en este nuevo ciclo escolar nos dicen se va a trabajar así, pues ¿qué pasa? Que no estábamos preparados. ¿No? No estábamos preparados, nunca pensamos que esto llegara a suceder y entonces este tipo de situaciones, estos puntos que te estoy presentando son los que nos están ocasionando de cierta manera, pues, cierto tipo de emociones, cierto tipo de situaciones que pueden llegar a afectarte de manera emocional muy fuerte. Y recordemos que tú como padre de familia, si no estás bien, tú que eres la cabeza, pues evidentemente el hijo, la hija tampoco va a estar bien. ¿Qué tipo de situaciones y fíjate, qué emociones y sentimientos tienes frecuentemente? Se les preguntó a los encuestados. El 28.8% decían estrés, ajá. Y lo que le sigue es frustración y lo que le sigue es ansiedad, ¿no? Lo más abajo, bueno, enojo constante, que nos referimos a la ira, poca tolerancia. Hay gente que dijo, no, todo está bien, o sea, yo tengo todo el control. Hay gente que dijo, yo tengo mucho miedo. Hay gente que está generando ya tristeza, emociones ya como más profundas, emociones que ya nos van a llevar a otro tipo de situaciones mentales, pero los importantes es estrés, frustración y ansiedad, ¿no? Entonces yo preguntaba de manera individual a algunas personas, bueno, ¿por qué estrés? O sea, yo decía, ¿por qué te estresas si la actividad es de tu hijo, no es tuya? No, pero es que, pues yo tengo que, yo soy quien tengo que estar ahí al pendiente, ¿no? Yo soy quien tengo que, yo soy la persona que tengo que estar generando que las cosas se realicen. Entonces, aquí nos damos cuenta precisamente de esa forma de educación que nosotros tenemos, esa forma educativa que hemos manejado durante mucho tiempo, donde nosotros queremos meternos al 100% en todas las actividades. Y aquí, bueno, al platicar con algunos de ellos, yo entendía esta parte. ¿Sabes por qué les genera estrés a los padres de familia? Porque se exigen demasiado, pero no es que le exijan demasiado al niño. El niño, al final de cuentas, aunque lo desveles, va a llegar un momento en el que se va a dormir, aunque por mucho que le digas es que tienes que hacer esto y esto, va a llegar un momento en el que no lo va a hacer. Ajá, si ya no quiere, aunque lo estés regañando, aunque lo estés presionando, va a empezarte a hacer las actividades mal, ajá, de menor calidad y entonces el único perjudicado vas a ser tú. Entonces aquí lo que nos podemos dar cuenta es que evidentemente ustedes como padres de familia se estresan porque ustedes le exigen al hijo como si ustedes fueran los que tuvieran que demostrar que saben, ¿no? Es lo que podía darme cuenta con algunas respuestas. Entonces caemos en esta situación donde el estrés te va a empezar a ocasionar, pues a lo mejor te va a llevar a la ansiedad, ¿no? También directamente el estrés te va a hacer sentir emociones, perdón, sensaciones corporales,
¿no? Donde de pronto ya te dé mucha hambre, o de pronto aquellas personas que fumen más, o aquellas personas que llegan a beber, pues lleguen a beber más, o que necesiten algo para calmarse. Ajá, el estrés genera también un cierto grado de intolerancia, obviamente, de ira, que vamos a descargar pues, en el objeto del estrés, que en este momento pues, es el niño, ¿no? La niña. Entonces, pero viene de nuestras exigencias como padres. La frustración, pues obviamente la frustración viene pues por el hecho de que veo que el niño no hace las cosas rápido, que no termina rápido, que ya es bien tarde, que yo necesito hacer otras cosas, que yo quiero moverme a terminar de hacer mi propio trabajo, lo que me corresponde, etcétera. O sea, necesito hacer eso y entonces no puedo porque tengo que estar aquí con el alumno, porque tengo que estar con mi hijo, porque tiene mucho trabajo, porque tiene muchas cosas que hacer, y entonces pues me frustro y luego no termina rápido y luego no me doy a entender o él no me entiende y entonces no se hacen las cosas como se debe y he visto personas no cercanas que luego he tenido que ir a sus casas o tengo que compartir algunas cosas y entonces escucho esa situación de es que no es posible que no me entiendas, es que no es posible que no entiendas lo que debes hacer, es que no es posible que no es que no es posible que no lo puedas hacer rápido, ¿no? Es que no es posible que lo estés haciendo mal. Y entonces viene un cierto grado de frustración que yo de verdad digo, híjole, pero ¿por qué somos así si al final de cuentas la tarea es del alumno, no es tuya, ¿no? Pero obviamente nosotros queremos entregar las cosas a como nosotros queremos o creemos que deben de ser. Esa es la situación. Y bueno, viene esta parte de la ansiedad. ¿Por qué? Porque mira, vienes regresando al trabajo y ya vienes pensando, híjole, ahorita tengo que hacer comida, tengo que hacer esto, de seguro ya hay un tiradero, de seguro ya comieron puras porquerías, de seguro no han hecho nada, seguramente voy a encontrar un desastre y seguramente esto y seguramente el otro y no hay un control. Ajá, sientes que no tienes un control y entonces esa falta de control te genera este sentimiento de ansiedad porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Porque la ansiedad nos da precisamente porque no sé qué va a pasar, no estoy teniendo el control de las cosas y entonces entro en la ansiedad y empiezo a comer más, empiezo a fumar más, empiezo a beber más, empiezo a enojarme más, empiezo a querer tener alguna conducta recurrente, generalmente agraviando a otra persona o incluso autodestructiva, pero se va a hacer presente. Entonces, si yo revuelvo estrés con frustración, con ansiedad, pues voy a terminar enfermándome, voy a terminar teniendo una enfermedad física que no voy a poder controlar o que se me va a ir a lo más alto, ¿no? Entonces, esta es la situación, este es el problema por el cual no tendríamos que permitir que entrara esta parte de la ansiedad en nosotros, ajá, no tendríamos que permitir que generara este tipo de situaciones en nosotros en realidad. Y después de eso viene una última pregunta que se les hizo a las personas donde se les dice, ¿qué te ayudaría? ¿Qué te ayudaría en este momento como para relajarte, como para tranquilizarte? Ajá, ¿qué te ayudaría a ti como para que las cosas ya fueran diferentes y ya dejaras de hacértela tanto de tos, ¿no? Para que ya entonces, disculpen por la interrupción. Entonces, bueno, estábamos viendo en esta parte esto que les comentaba, que yo les había preguntado a los padres de familia, bueno, ¿qué te ayudaría para que te relajaras? ¿Qué te ayudaría para que tú pudieras sentirte mejor, ¿no? En este aspecto. Y me decían, una gran parte de ellos me decían, lo que me ayudaría es saber explicarle mejor a mis hijos y tener conocimientos. Ajá, sobre sus tareas o sobre las actividades que tienen que hacer. Entonces, pues obviamente eso incluye que te vas a tener que meter a las clases, ¿no? O sea, eso incluye que vas a tener que darle clic a lo mejor al video para que entonces tú puedas ver
también esa clase para que tú puedas ver también esa información y entonces puedas apoyarlo. Es una de las partes que se tendría que hacer si es que verdaderamente tú quieres explicarle mejor y todo, pues necesitas tener más conocimiento sobre el tema, ¿no? Eh, Otra parte que te ayudaría, me decían los encuestados, definitivamente, en segundo lugar, quedó con el 14 y tantos por ciento, decía definitivamente que ya estén las clases presenciales, ¿no? Yo entiendo que seguramente el estrés es demasiado, ¿no? Yo creo que el estrés es mucho, precisamente por toda la serie de actividades que se tienen que realizar, precisamente porque es trabajo, es realizar actividades en el hogar, es demasiado. Entonces, pues ya quieren que regresen. Eso es lo que me decía una gran parte de los encuestados, ¿no? Pues ya queremos que regresen a las clases. Y yo les decía a algunos de ellos, oye, pero pues no te preocupa el hecho de que se vayan a contagiar, que pueda haber alguna situación. Y ellos me decían, no, nosotros vamos a seguir las medidas estrictas que nos pidan, pero por favor que ya regresen. Entonces, y es normal, ¿por qué? Porque obviamente en ese lapso de tiempo donde los estudiantes estaban en la escuela, pues obviamente dentro de la casa había tranquilidad y paz, ¿no? Obviamente les dabas el tiempo a los padres de familia, a la mamá, al papá, le dabas el tiempo pues de realizar sus actividades, de ir a sus compras, de realizar a lo mejor de hacer sus comidas, de simplemente de pasar el tiempo a solas que en muchas ocasiones muchos de nosotros necesitamos. Otras personas decían que lo que les ayudaría para sobrellevar esta pandemia y esta educación en línea sería que los maestros dejaran menos actividades. Decían algunas personas, miren, mi problema no es que deje tarea, mi problema es que sea tanta, ¿no? Mi problema es que sea en tan poco tiempo, mi problema es que sea demasiadas actividades demasiado engorrosas, ¿no? O sea, y yo les digo, desde el punto de vista docente, a lo mejor muchas ocasiones como padres de familia no se comprende esta parte, pero yo comentaba hace poco, ¿no? Yo decía, bueno, lo que pasa es que también si el estudiante no sabe hacer lo que yo le estoy enseñando, pues entonces es una información que no le va a servir de ninguna manera. Ajá, que de cierta manera se va a quedar de manera teórica, pero no va a existir la práctica y cuando la práctica no existe, el conocimiento desaparece. Eso te lo dicen filósofos y te lo dice la psicología y te lo dice nuestro sentido común. Ajá, entonces, y obviamente habrá momentos en los que si yo estoy dando una redacción y los pasos para hacer una redacción y las características de una redacción y todo, pues evidentemente va a llegar un momento en el que te tenga que pedir una redacción para poder verificar, ni siquiera calificar, para poder verificar que efectivamente aprendiste esta parte y si no lo aprendiste entonces para darte una retroalimentación. Esto lo veo desde este punto de vista. Pero tendemos mucho, y eso lo he visto demasiado también en algunas ocasiones como docente, y no digo que en esta época en especial, pero tendemos mucho a proteger, a sobreproteger estos intereses de nuestros hijos. No queremos que hagan mucho, y ¿sabes por qué no queremos que hagan mucho? Porque al hacer mucho, como que los que nos estresamos somos nosotros como padres y tendemos demasiado a juzgar a lo mejor la parte de los docentes, cuando a lo mejor no nos damos cuenta que existe un programa y en este programa dice, tienes que dar esta materia, perdón, dentro de esta materia tienes que dar todos estos conocimientos, tienes que dar todos estos temas, tienes que generar el aprendizaje para que ellos se lleven todo. ¿Por qué? Porque después van a entrar al siguiente nivel y tienen que llevar esos conocimientos previos para que entonces puedan seguir creciendo y para que después cuando quieran hacer un examen para ingresar a la universidad tengan todo el conocimiento, toda la cultura, tengan todo el razonamiento, el análisis, el conocimiento, tengan todo lo que se necesita dentro de sí para poder contestar un examen, para poder pasarlo, para poderse sentir capaces de poderlo realizar. Y muchas ocasiones no vemos esa parte. Lo que sí obviamente se puede hacer
es a lo mejor generar un trabajo que cubra diferentes áreas, ¿no? Diferentes actividades. En alguna ocasión, por ejemplo, para cerrar una actividad, hacía con algunos de mis alumnos, les daba un filósofo a cada uno de ellos con una corriente diferente, tenían que leerlo, tenían que analizarlo y tenían que generar un cartel y luego ese cartel lo exponían en un museo que tenemos aquí que se llama Leopoldo Flores, y entonces lo exponían y venían acá muy elegantes y con todo su disposición y decían, este es mi cartel y este es Platón y él decía sobre la teoría de las ideas y todo, y entonces exponían todo y también podíamos poner hacían los títulos en inglés, ¿no? Por ejemplo, y entonces ahí calificabas lectura, redacción, filosofía, inglés, computación, calificabas muchas materias al mismo tiempo, pero eso solamente es una actividad de cierre. Entonces, eso es importante. Y decían otros papás, bueno, es que a nosotros lo que nos ayudaría sería que no pusieran horarios para enviar los trabajos. Porque esto sí se me hace un poco pesado desde mi punto de vista el hecho de decir, por ejemplo, te dejo esta tarea y es para hoy a las 6 y si no, ya no la reviso, ¿no? Ya no te la tomo en cuenta. Evidentemente que eso sí va a generar un estrés muy grande en el estudiante y en el papá, ¿no? Y obviamente el estudiante porque sabe que si no termina, posteriormente va a haber la queja con el papá y el papá va a llegar con él y entonces se genera ahí una serie de situaciones donde en lugar de apoyarse, pues entonces empieza a ver el disgusto y empezamos a fomentar emociones negativas, pero eso no significa que sea culpa del docente, también tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a decir, sabes que esto yo no lo sé hacer, sabes que esto yo no lo puedo hacer, sabes que no le entendí, pero muchas ocasiones nuestro ego, muchas ocasiones nuestra personalidad nos impide hacerlo, pero ni siquiera la personalidad del estudiante, la personalidad del papá, porque te vuelvo a mencionar esta parte, muchas ocasiones el papá defiende tanto al hijo dentro de la institución y defiende tanto las cosas que no alcanza a ver qué hay más allá, qué hay detrás de todo esto. Entonces, bueno, ellos decían, ¿qué te ayudaría? Pues que no haya horario para evidencias. ¿Qué otra cosa te ayudaría? Pues que tuviera el material, que tuviéramos un cierto material para obtener la información de la tarea que se está dando. Y esto me trae a relucir algo. Eso significa que todos esos libros que nos envió el gobierno, por ejemplo, a la primaria, a la secundaria, no los están utilizando. Al pedir una cierta cantidad de personas, al pedir algo de donde yo pueda sacar la información para enseñarle a mi hijo, entonces significa que no existen manuales, que no existen material de trabajo donde pueda yo sacar la información y sea un poco más fácil y un poco más digerible el poder ayudarlos. Entonces, esa es la situación que no existe, ¿no? Y entonces yo digo, híjole, entonces todo el recurso que se ocupa para poder tener esos libros, entonces como que están haciéndolo a un lado, como que no lo están ocupando, ¿no? Cuando a lo mejor pues yo agarro el libro y digo, pues aquí vienen los temas y aquí mismo de los temas vienen las actividades, ¿no? Y entonces pues de ahí me voy corriendo, pero también tenemos que tener en cuenta, papás, cosas que a veces ustedes no toman en cuenta porque no lo saben, no es por otra cosa. Por ejemplo, el hecho de que ya en algunas instituciones, por ejemplo, gubernamentales, ya te envían tu plan de trabajo. Ajá, ya te dicen qué actividad tienes que hacer, qué tema tienes que dar, en cuánto tiempo se hace, cuántas horas debes de tomar en cuenta para eso, estoy bien greñuda, cuánto tiempo debes de tomar en cuenta para esa actividad, etcétera, qué actividades debes de poner. Entonces, eso también hace que el docente quede como el malo, como el que, ay, no nos entiende. Y finalmente viene, ¿qué te ayudaría? Decían los papás, dos cosas, que los hijos regresen ya a sus actividades que tenían como las actividades deportivas o por lo menos que nosotros podamos hacer actividades. Decían ellos, nosotros queremos hacer ejercicio, meditar, hacer esas actividades recreativas que hacíamos pues, para poder sentirnos bien y evidentemente sí, porque eso te va a ayudar a desestresarte. Entonces, bien, para cerrar esta parte,
Bueno, y hay otros que piden asesoría, mínimos, asesoría individual por parte de los docentes, menos teoría y más práctica, que no falle el internet, que hubo alguien que dijo, no, mi sistema escolar es muy bueno y la escuela en la que está mi hija no tiene problemas con eso y yo estoy muy contenta. Entonces, esos son los mínimos, los que hicieron las poquitas que fueron de un 3%, de un 2%, ¿sale? Entonces, a final de cuentas, para cerrar este tema, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me ayudo como papá? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo de entender? ¿Qué es lo que debemos de hacer, no? Número uno, el papá debe de dejar que el hijo haga la actividad. Pero es que no la va a hacer, déjalo. Pero es que me van a regañar y me van a decir, déjalo. Si él no se empieza a enseñar a hacer las actividades solos, tú vas a seguir toda la vida haciéndole las cosas. O sea, esa parte de la codependencia tenemos que hacerla a un lado. Esa parte de hacer que tu hijo dependa de ti para todo, tenemos que aprender a hacerla a un lado. ¿Cómo? No, pero es que para usted es bien fácil decirlo. ¿Cómo lo hago? Es bien sencillo. Ajá, yo tengo, por ejemplo, a un hijo y entonces quiere que yo le ayude a hacer todo. Perfecto, me siento con él, el primer día le ayudo, a ver qué te ayudo, bla, bla, bla. Segundo día lo mismo, vamos, ¿qué te ayudo? Yo voy recortando, tú pega, etcétera, etcétera. O sea, que se ve el acompañamiento porque tenemos hijos dependientes, entonces obviamente necesitan que estemos ahí. Después de eso, a lo mejor el tercer día le voy a decir, sale, te ayudo en esto, bueno, mientras lo vas haciendo, voy a traerte un vaso de agua. Voy a traerte esto, voy a ayudarte a hacer esto, voy a pararme para hacer esto, pero te voy a ayudar, etcétera. O sea, no dejarlo al 100%, pero empezar a alejarnos un poquito. ¿Sabes qué? En lo que terminas tu tarea, te voy a hacer ese postre que te gusta mucho, esas fresas con crema, esos plátanos con crema que te gustan mucho, apúrale, ¿va? Mientras tú terminas, yo voy a estar aquí junto a ti para que tú veas y para que lo podamos hacer juntos, aunque él sea el que lo esté haciendo. Entonces, empiezas a separarte un poquito, ¿no? Empiezas a dejar que el niño empiece a sentirse que puede hacer las cosas por sí solo. Y después a lo mejor, ¿sabes qué? En lo que terminas esta tarea, pues yo voy a hacer la comida, voy a poner la mesa, bla, bla, bla. O sea, como si le tuviéramos que estar diciendo, lamentablemente así debe de ser, porque te digo que generamos hijos muy dependientes de nosotros y al final de cuentas va a llegar un momento en el cual tú vas a estar haciendo tus cosas, él va a estar haciendo aquí la tarea y no va a pasar nada. Pero tienes que aprender a darles sus tiempos. Ajá, tienes que aprender a darles su tiempo, tienes que aprender a dejar que ellos solitos se equivoquen, porque en muchas ocasiones eso es lo que pasa, que no queremos que el hijo se equivoque, no queremos que haga cosas que no van, entonces nos metemos todo el tiempo con ellos. ¿Cuál es otro punto? Bueno, tenemos que aceptar que no conocíamos a nuestros hijos. Ajá, en este ambiente de encierro. Tenemos que aceptar que a lo mejor sí era cierto aquellas ocasiones que la maestra nos decía que era latoso, que se paraba, que era contestón, que no hacía las actividades y que no era situación del docente. Tengo que empezar a aceptar y a conocer cómo es mi hijo. Tengo que empezar a aceptar que a lo mejor es muy bueno para artes, pero es malísimo para matemáticas, que a lo mejor es muy bueno para deportes, pero no le gusta realizar actividades. O sea, tengo que empezar a conocer a mi hijo para darme cuenta de qué forma lo puedo motivar. Solamente conociendo qué le gusta, qué no le gusta, pero desde mi realidad, no desde mi expectativa, entonces en ese momento voy a poder generar una motivación en mi hijo porque lo voy a conocer. Papás, tenemos que ser inteligentes. Ustedes ya lo tienen ahí enfrente, ya saben cómo camina, cómo come, qué le gusta, etcétera. Tenemos que aprender a manejarlos y a motivarlos de la manera en la cual nosotros los conocemos. Otra cosa, tenemos que hacer nuestro orgullo a un lado y tenemos que aprender a pedir ayuda. Así es, simplemente no entiendo yo tampoco la actividad, no la entiendo por mucho que le doy vueltas, no sé ni cómo ayudarte, entonces es llamar y decir, maestra, no lo entiendo. Pero es que es muy claro, pues sí, es muy claro, pero no lo entiendo, o sea, tengo que aceptar que no entiendo la indicación para poder ayudar a mi hijo. Ajá, también tenemos que aprender a aceptar que nuestro hijo no sabe como nosotros pensábamos, que no es tan inteligente como nosotros creíamos. Ajá, que nosotros le decíamos a todo mundo que era muy inteligente, muy abusado, pero que a lo mejor no es así. Ajá, que a lo mejor no es así,
que a lo mejor, pues no sabe todo, te digo, es bueno en una cosa, pero en otra cosa no lo es, entonces tengo que entender que tengo que aprender a aceptar esa parte, es decir, aprender a aceptar las limitaciones de mi hijo para que yo lo pueda ayudar de una mejor manera. Bien, otra parte dice, tengo que hacer consciente a mis hijos de la realidad y eso es bien importante. Tengo que dejar de engañarlos, tengo que dejar de decirles, es que, eh, pues estoy aquí porque me dieron vacaciones, pues es que estoy aquí porque no sé qué. No, tenemos que aprender a decir la verdad. Tenemos que aprender a acercarnos al hijo y decirle, ¿sabes qué? Tu papá se quedó sin empleo, tenemos poco dinero, pero no pasa nada, vamos a ver cómo le hacemos. O sea, si el hijo no es consciente de la forma en la que se está viviendo actualmente, el hijo nunca va a cambiar, el hijo nunca va, no le puedes pedir que cambie, no le puedes pedir que sea una persona diferente si no sabe la realidad. Entonces tienes que hacerle entender la realidad. Hay gente que todavía no tiene mucha posibilidad económica por la situación que está pasando, pérdida de empleos, que les bajaron el sueldo, etcétera, y de todos modos quiere seguir viviendo de la misma manera. Y si el hijo le pide una cosa, se lo dan, y si le pide otra cosa, se lo dan, y si de pronto quieren hacer esto, lo hacen, cuando en realidad no tienen el recurso al 100% como antes lo tenían. Entonces, tenemos que aprender a aceptar nuestra realidad y hacerle ver al hijo, ¿sabes qué? Oye, no me estés desperdiciando porque pues, el día de hoy ya no es. Ajá, el día de hoy no va de esta manera, pero si nosotros le seguimos mintiendo a los chamacos y le seguimos mintiendo al hijo y haciéndole pensar que aquí no pasa nada, entonces, aparte de que les mentimos y les enseñamos a vivir de esa manera, no los hacemos nunca aceptar su realidad, no vamos a poder trabajar con los recursos que ellos verdaderamente tienen y los que yo me imagino como padre que tienen, y entonces las cosas no van a suceder. ¿Sale? Es esa parte y finalmente, entiende algo, papá, cada quien debe de hacer lo suyo. Tú te vas a trabajar, tú tienes que fomentar que él sea independiente y que él haga lo que le corresponde. Y no nada más le corresponde hacer la tarea. Porque en muchas ocasiones me he encontrado papás todavía que dicen, no, pues que mi hijo no haga nada, lo importante es que termine de trabajar y que haga todos sus estudios o que termine todas sus tareas. Cuando el chamaco saca 5 en inglés, cuando el chamaco saca, reprueba alguna materia, ¿no? Entonces, en realidad no debe de ser así desde mi punto de vista. Obviamente esto nada más es un punto de vista. Cada quien debe de hacer lo suyo. Tu papá te vas a trabajar, vete a trabajar. Tu hijo te quedas en la casa, pues entonces tienes que tomar tus clases, tienes que elaborar, organizarte para hacer tus trabajos y aparte debes de apoyar a tus padres en un aspecto porque cada quien tiene su rol, ¿no? Entonces, apoyar a los padres significa, oye, pues ya terminé mis tareas, ya no tengo nada que hacer, pues le echo la manita a mi mamá a lavar los trastes, ¿no? Pues le echo la manita a mis papás a lo mejor a barrer allá afuera, a lo mejor a organizar aquí, no sé, algo, pero dejemos de apapacharlos tanto porque eso es lo que les está haciendo daño. Otra cosa, papá, tienes que aprender a organizarte, tienes que tener horarios fijos. Ya debes de saber que si tu hijo toma clase de 9 a 11, entonces a lo mejor de 11 a 11 y media va a tomar un descanso, pero después de 11 y media a 2 y media tiene que elaborar sus actividades. Y también hay otra cosa importante, generar el ambiente adecuado. Yo no puedo estar, y eso me ha pasado mucho con mis alumnos ahora que les doy clase, no es posible muchas ocasiones que estén tomando la clase en línea y que de pronto no puedan ni participar porque cuando prenden su audio para participar se escucha a la mamá gritando, no, cállate, párate, que te calles, que esto, que el otro, y que bla, 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 o que ja, 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 ja. Entonces no le estás dando el respeto ni el espacio a tu hijo, no le estás ayudando a generar el ambiente que necesita para poder tener un mejor aprendizaje. Eso es importante.
pues bueno, a lo mejor la casa es pequeña, pero pues ni modo, o sea, su hermana va a tener una clase, entonces, ¿saben qué? Nos vamos a quedar de este lado y mientras están sus clases, pues a lo mejor en uno de las habitaciones le genera un espacio donde ella pueda estar cómoda y pueda tomar su clase y no haya distracciones. No debe de haber tele, no debe de haber comida, no debe de haber juguetes, no debe de haber celular. Ajá, porque entonces eso hace que mi aprendizaje, que mi mente no esté al 100% y evidentemente no voy a aprender lo que se tiene que aprender. Y muchas ocasiones no les decimos nada, pero se les tiene que generar un ambiente de trabajo, tienes que organizarte, fijar horarios, fijar actividades, también hablen entre ustedes, hablen cuando puedan, no estemos enojados porque no sabemos tarde o temprano en qué momento nos podemos ir, podemos dejar de existir, ¿no? Entonces hay que platicar y es muy válido que si mi hijo llega y me dice, estoy enojado contigo porque me exiges demasiado, porque me molestas, ¿no? Porque esto, porque el otro, no te enojes, o sea, escúchalo, porque en su forma de hablar te está diciendo verdaderamente qué es lo que necesita. En las acciones que hace te dice qué es lo que necesita. Entonces hay que estar observando constantemente. Mira, una clase que, o sea, una clase a lo mejor la puedes encontrar fácilmente, puedes recuperar la información, pero esa confianza es muy difícil de encontrar, entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Otra cosa, haz tu orgullo a un lado y pide ayuda. Cuando no sepas de una materia, casi siempre casi siempre nosotros tenemos alguien que es abogado, que es químico, que es esto, que es el otro, y entonces pide ayuda. Oye, no sé cómo explicarle a mi hijo no entiende nada, nada de esta materia, pues voy y pido ayuda con mi vecina, le hablo a la maestra, veo, o sea, pide ayuda, no te tragues tú toda esa emoción, todo ese estrés, toda esa frustración, porque el único que se va a enfermar, el único que va a padecerla después vas a ser tú. Otra cosa importante es dejar horarios libres, tiempos de descanso, porque si tú no les das tiempos de descanso a tus hijos para poder hacer las actividades, entonces lo que va a pasar es que las actividades las van a hacer de rápido o no las van a hacer o van a tardar más tiempo. Entonces es como aquí en la escuela. Aquí en la escuela, por ejemplo, en esta institución en la que yo estoy, damos 2 clases y luego damos media hora de descanso, luego 2 clases y luego media hora de descanso y las últimas 2 clases. Y entonces el alumno tiene la posibilidad de pararse, ir al baño, desayunar, traer su material, a lo mejor se le olvidó hacer una tarea y enfriega la hace, o sea, rápido, ¿no? Pero a final de cuentas se distrae, está haciendo otras cosas. Entonces es importante darnos nuestros tiempos y finalmente para cerrar, papás, por favor, papá, no seas perfeccionista. No te cierres, no relájate, tómate las cosas con calma, haz lo que te gusta, no seas tan perfeccionista, no quieras que tus hijos sean perfectos y que hagan las cosas de maravilla y que hagan las cosas al 100% como tú las harías. En realidad no va a ser así. Si yo respeto también la forma de ser de mi hijo y le exijo de acuerdo a su capacidad, entonces, ¿qué crees? Que va a ir subiendo más su capacidad. Pero si yo le exijo bajo unas capacidades que no tiene o bajo unas circunstancias en las que no puede, entonces en lugar de subir, va a volver a entrar lo que mencionamos, ansiedad, frustración, estrés, y de eso va a derivarse pues obviamente el enojo, el orgullo, va a derivarse la tristeza y van a derivarse otro tipo de situaciones que posteriormente te van a llegar a afectar a ti de manera física. Entonces, pues bueno, por mi parte es todo. Yo espero que esta información que se les proporciona verdaderamente sea de ayuda para ustedes. No es una información que yo me estoy generando, que me estoy sacando aquí de la manga, no. En realidad se hizo una encuesta, en realidad se generaron estos resultados y pues es lo que ustedes piensan el día de hoy. Tenemos que cambiar, tenemos que transformarnos, no nos queda de otra, es el momento exacto en el cual podemos empezar a fomentar una mejoría en la educación que tenemos dentro de nuestros hijos y en el aula. Entonces, pues bueno, yo espero que esta plática te haya servido, que verdaderamente
te hayas llevado algo positivo y pues si no es así, pues bueno, deja tus comentarios, ¿no? Y ya veremos qué es lo qué otras cosas podemos realizar. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.